Periodismo de verdad. Estamos de regreso y quiero saludar al señor economista Francisco Jarrín, el presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, y al señor doctor Fernando Ibarra del Parlamento Laboral. El tema que nos convoca es: el país está iniciando un nuevo gobierno, una nueva etapa, pero ya se anuncian marchas desde el sector laboral y unos dicen, bien podrían llamarse marchas desde el sector no laboral porque no hay trabajo, y los que están trabajando ahora, incluso en pandemia, podríamos decir, casi tienen el privilegio, ¿no? O tenemos el privilegio de tener un trabajo. Frente a esto, ¿cómo enfrentar un tema que es difícil, el tema social, en medio de la pandemia y del inicio de un nuevo gobierno? Saludo nuevamente al economista Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industriales del Guayas. Economista Jarrín, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Fernando, y buenos días a todos sus radioescuchas. Un gusto estar con ustedes acá. Realmente, bueno, yo creo que lo que hemos vivido a nivel de país y a nivel de todo el mundo con la pandemia realmente ha sido una prueba muy dura para todos y realmente creo que tenemos que aprovechar también este mal momento para sacar conclusiones y ver cómo trabajamos juntos todos para sacar el país adelante, ¿no? Creo que es momento de buscar consensos, es momento de conversar, dialogar y realmente aprovechar esta un poco reactivación que se va a venir producto de que obviamente una de las principales preocupaciones que teníamos todos era que se pueda dar un proceso de vacunación ágil para que precisamente la mayoría de los ecuatorianos estemos protegidos. Esto no quiere decir que la vacuna ya soluciona todo, hay que seguirse protegiendo, hay que seguir tomando las medidas de bioseguridad, pero es una protección adicional para que precisamente la economía pueda reactivarse. Entonces creo que en ese sentido este gobierno va a cumplir, creo, 70 días, realmente de sus compromisos fue eso. En paralelo se está trabajando en otros temas precisamente para generar nuevas oportunidades para lo que usted mencionaba. La gran mayoría de la población económicamente activa no tiene un trabajo formal, un trabajo que le permita llevar el sustento a su hogar. Y debemos trabajar precisamente en eso, en buscar consensos para que esos más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado lo puedan conseguir. Ese sería un poco... Y este primer acercamiento que usted hace nos lleva a saludarle nuevamente al doctor Fernando Ibarra. Fernando, bienvenido, buenos días. Si estos pasos ven desde las cámaras de industriales, estos pasos que vemos desde el resto del país, deben llevar también a una reflexión al sector laboral. Y ¿será el momento de una paralización, de llevar a una confrontación o de unas propuestas adicionales a lo que el señor economista Jarrín nos ha dicho debe ser esta visión de país distinto? Bienvenido, Fernando, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Francisco. También es un honor poder compartir un espacio de orientación democrática como el de ustedes. Sí, yo concuerdo con Francisco Jarrín con respecto a la necesidad de mantener una línea de diálogo, buscar consensos. De hecho, el Parlamento Laboral mantiene una línea de compás de espera, de tregua política, mientras se cumpla por lo menos los 100 primeros días. Entendemos también que de por medio hubo la salud del presidente, que hace poco nomás regresó a los Estados Unidos, ya operándose ya para recuperar bien su salud. Necesitamos un presidente sano, vigoroso, que pueda asumir a cabalidad la conducción del Estado, a fin de que los ministros no sientan que cada uno puede hacer lo que le da la gana por su propia cuenta, ¿no? Entonces, frente a los anuncios que han hecho los colegas del Frente Unitario de Trabajadores, nosotros le damos la razón en una parte. Efectivamente, la Corte Constitucional viene actuando de manera muy indolente, muy lenta. En el caso particular de la Ley de Apoyo Humanitario, por ejemplo, la audiencia se dio en el mes de noviembre y todavía no se dicta sentencia.
Ahí hay temas como la interpretación del artículo 169.6, caso fortuito, fuerza mayor, que requiere una decisión para que los jueces no estén sentenciando cada uno de conformidad con lo que cree, con lo que considera. Entonces se necesitan certezas y la Corte Constitucional tiene la obligación de emitir su dictamen final. Yo creo que ahí sí hay un problema. Por lo demás, con respecto al tema del gobierno, nosotros hemos dicho públicamente, nos reunimos con el ministro de Trabajo, le hemos dicho nuestra predisposición para mantenernos en la mesa del diálogo, de las negociaciones, en la medida en que esto apunte a reactivar la economía, que busque generar plazas de trabajo decentes, no cualquier tipo de trabajo tampoco, porque no se puede decir que con tal de que se tenga empleo no importa cualquier tipo de trabajo, a título de que no hay peor precariedad que la de no tener trabajo. Creemos que en eso la Organización Internacional del Trabajo establece estándares que se deben respetar en cualquier proceso de reactivación económica. Sí, y esto es lo que dice el señor Ángel Sánchez, presidente de turno del FUT. Que la Corte Constitucional no ha dado respuesta a los múltiples oficios que ha presentado el Frente Unitario de Trabajadores desde el año 2020 frente a la mal llamada ley humanitaria con la cual se han permitido despedir a 1.200.000 trabajadores. Hasta el momento no tenemos respuesta y tampoco ha pronunciado ninguna respuesta frente al pedido de la Unión Nacional de Educadores, quien hoy por hoy se encuentra luchando con una huelga de hambre por más de 22 días y sin embargo tampoco se pronuncia. Se han hecho múltiples acciones incluso en la Asamblea Nacional para tratar de lograr que en esa mesa se siente el gobierno y la Unión Nacional de Educadores, pero tampoco han concurrido. Exigimos al presidente Lasso un congelamiento inmediato de la subida de precios de los combustibles, ya que eso ha permitido sumir al pueblo ecuatoriano en el hambre, en la desesperación y en la miseria. No se puede seguir cargando sobre las espaldas del trabajador y del pueblo toda la crisis económica que hoy por hoy les llevan a la desesperación. Que el gobierno debe cumplir con el aporte del 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como también los pagos atrasados frente a lo que no nos han manifestado nada. Frente a eso, manifestamos como Frente Unitario de Trabajadores que no permitiremos la privatización del IES, peor aún el aumento de años, como también el porcentaje de contribución de parte de los trabajadores. Y bueno, ahí está, economista Jarrín, varias de las propuestas, ¿no? Claro, no hemos escuchado decir, por ejemplo, cómo se financiaría la ley de educación. Son entre 2.000 y 3.000 millones de dólares que se necesitan. Nadie ha dicho cómo lo van a financiar, ni siquiera los que la aprobaron. Se habla de la seguridad social, de cómo salvar esa seguridad social para ese 30% que se está aportando y no el 70% de la fuerza laboral que podría estar. Se habla de que los empresarios están atrasados también en la seguridad social. ¿Cómo enfrentamos en conjunto esto, economista Jarrín? Bueno, Francisco, yo creo que esto se enfrenta tratando los temas y conversando todas las partes, ¿no? Yo creo que es importante lo que acabas de mencionar. Muchas veces en la Asamblea se legisla, se promueve leyes, pero no se ve el financiamiento que estas leyes necesitan. Precisamente todos estamos hablando del seguro social, del problema que tiene de financiamiento, pero cada vez le tiramos cargas adicionales que no están financiadas. Entonces tenemos que comenzar a tratar los problemas que existen y encontrar soluciones en consenso. Yo creo que por eso entiendo que este gobierno tiene la apertura. Nosotros nos reunimos también a través de una iniciativa de la Cámara de Comercio de Quito. Nos sumamos varios Ministerio de Trabajo, organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, jóvenes, estudiantes, y un poco se está trabajando precisamente en buscar propuestas para lograr este consenso Ecuador. De las mesas de trabajo que han habido cerca de 70 organizaciones de distintos representantes colectivos ciudadanos que han participado, que fueron desde inicio de julio, se han sacado de esas jornadas
propuestas, 12 propuestas que son precisamente buscar y entrar a trabajar en buscar nuevas oportunidades, y repito lo que dije al inicio, oportunidades para los que no tienen trabajo. Concuerdo con Fernando, realmente nadie está hablando de precarizar, de buscar que precisamente las oportunidades sean oportunidades que estén adecuadas a la realidad que vivimos actualmente. Estamos en una era digital, tecnológica. Ustedes mismos, la pandemia nos ha dejado la experiencia del teletrabajo. Este tipo de entrevistas antes de la pandemia probablemente no las hubiéramos hecho de esta forma. Entonces, tenemos una legislación laboral que tiene más de 80 años, que hay que adecuarla a la realidad actual. Y nadie dice que tiene que buscarse, cuando hablamos de generar oportunidades, son oportunidades que estén adecuadas y que sean obviamente dignas para las personas que necesitan un trabajo. Recordemos que las personas que están atrás tienen obviamente la esperanza todos los días, las personas que están sin un empleo adecuado todos los días, de buscar una oportunidad. El sector privado es el mayor generador de empleo y yo creo que es un socio estratégico para el gobierno. En la medida que al sector privado le vaya bien, se generarán mayores oportunidades. Obviamente esto no es solo un trabajo interno. Yo creo que el gobierno está generando un ambiente adecuado para que venga inversión extranjera. Hoy Ecuador en la región es visto como una oportunidad para atraer capitales, inversión, pero dentro de eso tenemos que tener también legislaciones claras que permitan, obviamente, que esa inversión venga al Ecuador, aprovechar que somos un país dolarizado, que realmente eso permite al inversionista extranjero saber que él invierte sus recursos en el país y obviamente no está sufriendo devaluaciones y ese tipo de cosas. En todo caso, creo que es una oportunidad importante la que está viviendo el Ecuador. Hoy se está viendo para atraer inversiones y creo que debemos sentarnos en la mesa, sector privado, trabajadores, gobierno y también representantes de los que no tienen trabajo, porque muchas veces se dice, nadie habla de quitar beneficios que ya tienen los colaboradores. Desde la Cámara de Industria representamos a las empresas formales. Y realmente usted mencionaba que hay empresas que están atrasadas al seguro social. Yo creo que habría que revisar situaciones de qué se trata esos atrasos. Sectores, ¿ya? De qué sectores. De hecho, hemos pedido nosotros la información al Seguro Social. No nos han dado todavía la información precisamente para entender, porque yo creo que en todo hay que entender el problema. Probablemente puedan ser muchas de esas empresas y se generaliza. Se habla empresas privadas deben al Seguro Social. A ver, pero veamos qué empresas son las que deben. Veamos si esas empresas siguen funcionando. No nos olvidemos, se habla de que en la pandemia se quedó mucha gente sin trabajo, pero también hubieron muchas empresas que quebraron en la pandemia. Estuvimos mucho tiempo cerrados, muchas empresas tuvieron que reinventarse, ver la forma de cómo no parar para que precisamente haya los alimentos, los productos de limpieza. Nuestro sector industrial hizo grandes esfuerzos para que precisamente no dejara de operar, y no por un tema solo económico, sino un tema de que obviamente no hubiera escasez de productos, y siempre pensando en el cuidado de los colaboradores, o sea, realmente tomando medidas. Aquí, o sea, ahí podemos entender, Fernando, que ha habido un esfuerzo conjunto, los trabajadores también han seguido, en algunos casos incluso aquello de reducción de horas laborales, todo ha habido, pero no es tensar mucho la cuerda y a una movilización, pero no sé si hay conciencia, Fernando, de que hay algunas leyes que son populares porque ofrecen cosas como no permitiremos que se suban los años de aportes, pero sí vamos a permitir bajarles a un sector los años de aportes para jubilarles en las mismas condiciones que el resto. ¿Dónde está lo equitativo, Fernando? Debaten seriamente el sector laboral, el momento que está viviendo el Ecuador, las dificultades que tiene y cómo generar más trabajo que nos permita tener más aportantes y con lo cual consolidamos también la seguridad social. Y esto de que no permitiremos la privatización, ¿quién ha propuesto la privatización? Se les pregunta, ¿no?
Pero todo esto nos lleva a pensar como que la dirigencia laboral, Fernando, se quedó en el siglo pasado y no hay una propuesta de reivindicación que siempre será necesaria, Fernando. Bueno, en realidad muchos sectores del país se han quedado en el siglo pasado. Nosotros como Parlamento Laboral Ecuatoriano siempre hemos estado en la línea de que se hagan las propuestas en función de una realidad económica y social que no se puede soslayar. Uno no puede proponer por proponer, como hizo Moreno, por ejemplo, que dejaron que pasara la reforma a la ley de educación intercultural Y con no todas la esas ofertas vetó. para el sector magisteril, ojo, que las merecen, pero que no se tomaron las precauciones para determinar las fuentes de financiamiento y efectivamente eso tiene un golpe tremendo para la seguridad social. Ahí hay una suerte de incongruencia cuando se defiende una cosa, pero al mismo tiempo se cuestiona lo mismo. Entonces, lo que tú dices, Francisco, sí, ahí hay algunas contradicciones que hay que analizar a fondo por qué se dan. El movimiento sindical tiene la obligación de presentarse siempre de la manera más seria posible, planteando opciones claras en función de todo el país, no solamente desde el aspecto laboral, y siempre lo hemos hecho y estamos dispuestos a seguirlo haciendo. Creemos efectivamente que por ahora el tema de la movilización podría justificarse si va hacia la Corte Constitucional, que ha resultado un fracaso. Yo particularmente siempre he guardado y guardo el mejor de los respetos y admiración por el presidente de la Corte, por toda su trayectoria jurídica a nivel nacional e internacional, pero lamentablemente esa Corte que nació mal desde el principio, con un promedio académico muy bajo, realmente no le ha dado la respuesta que el país necesita. En el tema de la ley de justicia laboral, la audiencia se hizo en noviembre y hasta ahora no hay sentencia. Entonces eso enerva también los ánimos. Yo no creo que efectivamente en este momento los dardos deban dispararse contra el gobierno. Digo, nosotros no apoyamos al candidato Lasso, pero creemos que hay que dar un espacio de gobernabilidad para que precisamente el gobierno pueda ir implementando o proponiendo sobre la mesa cuál va a ser la hoja de ruta por la que nos va a conducir. Y en la mesa de diálogo y en la mesa de concertación buscar esos acuerdos mínimos que el país requiere. Los empresarios tienen su posición, nosotros tenemos la nuestra. Hay que acercarlas, hay que buscar un rédito para todo el país en su conjunto. Nosotros necesitamos empresas y empresarios fuertes, exitosos, claro que sí, pero necesitamos también plazas de trabajo dignas y que puedan llegar a toda la población o a la mayor parte de la población ecuatoriana. Necesitamos que se analice el modelo productivo, Francisco, porque el modelo productivo del país está agotado. Seguimos produciendo en función más bien de precios altos que de volumen de ventas. Y entonces esa circunstancia genera un problema grave. Una población sin capacidad de adquisición, pero además con precios demasiado altos. El Ecuador es uno de los países más caros del mundo y en esas circunstancias se hace difícil reactivar la economía. Es necesario que Fernando, los esfuerzos y vengan de esta todas parte, partes. Fernando, y aquello de la capacitación, lo que nos ha dicho Francisco Jarrín, oigan, hay que tomar en cuenta que hay tecnologías, que hay cosas novedosas. Entonces, los trabajadores también deberán tener una capacitación para insertarse en esa nueva relación laboral. Habrá que fortalecer también la organización laboral, Fernando, porque si algo ha habido en estos últimos 14 años es una dispersión, tanto que no sé a quiénes nomás va a convocar el FUT. Pero claro, ahí ya tenemos, por ejemplo, lo de del magisterio. Ahí están, con una huelga de hambre. Y no es pues que se mueran los maestros para resolver un problema. No tienen una propuesta de respuesta. Entonces también creo que hay que exigir, al igual que les vamos a exigir a los empresarios, a los trabajadores, también una respuesta mucho más comprometida con la visión de país. ¿Se puede trabajar en eso, Fernando? Claro que sí. De hecho, es anecdótico, hace unos años cuando el ingeniero Henry Klonfre era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, estuvimos muy cerca con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo de crear una instancia de diálogo bipartito directo entre el sector empresarial y el sector sindical. Lamentablemente, sin ninguna aplicación, se abandonó ese proyecto, se perdió tiempo, recursos de la OIT. Pero siempre hay la posibilidad, cuando los ecuatorianos estamos dispuestos a acudir a la mesa con total transparencia y la mejor predisposición por el país. La clase trabajadora, al menos la que nosotros representamos, consideramos que el diálogo es fundamental.
Mira, hay que rescatar lo que en su momento creamos entre empresarios y trabajadores, que era el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional, Sí. y mucho más aún ahora, que como bien dice Francisco Jarrín, las nuevas tecnologías han generado y están generando nuevas culturas del trabajo. Entonces, hay que rescatarlo eso que en los gobiernos anteriores prácticamente lo pulverizaron para estatizarlo, para llevarlo a manos directas del gobierno y quedarse con los fondos que los aportes empresariales hacían para ese proceso que era muy importante en su momento y que nació de un consenso entre cámaras de la producción y centrales de trabajadores. Entonces, testimonio de acuerdos hay, de que podemos consensuar hay. Se necesita la voluntad de las partes y una visión de futuro compartido, de esfuerzos compartidos, pero también de réditos compartidos. En la medida en que tengamos esa predisposición las partes, yo creo que las opciones hay. Y creo que el presidente Lasso tiene la gran oportunidad, la oportunidad histórica de ese Ecuador del encuentro plasmarlo en una realidad. Los conflictos no le hacen bien a nadie. Y por eso es que el Parlamento Laboral ecuatoriano ha preferido optar por una línea de tregua temporalmente hasta ver cómo evoluciona la gestión de gobierno y de acuerdo a eso irá presentando sus propuestas, pero también tomando sus acciones. Claro, ahí entonces, economista Jarrín, Francisco, los empresarios también tienen un mejoramiento de relacionarse con sus colaboradores, con la gente que trabaja para la empresa, porque en definitiva es una suerte conjunta, ¿no?, entre el trabajador y el empresario, porque si le va bien al empresario, como dice Fernando, le va bien al trabajador, va a tener trabajo, y ojalá también, como dice él, se pueda compartir esos éxitos también como resultados económicos. ¿Cuál es la apertura? Fernando nos ha hablado mucho con lo de la ley humanitaria. Se habló de 1.200.000 trabajadores que han sido no liquidados, sino despedidos sin ninguna liquidación. Porque sí, se puede haber, lo que usted decía, se han quebrado empresas y eso, ¿no? Pero claro, se precarizó, no han pagado aportes al seguro, no les han dado nada para ir a vivir por lo menos un mes o 2 meses. Todo eso, ¿cómo enfrentamos en conjunto y esta tregua que necesita el país, Francisco? A ver, en eso, antes de tocar lo último, creo que es importante lo que se mencionó de los fondos del SECAP. Realmente, sí. La Cámara de Industrias venimos pidiendo información tanto al Ministerio de Finanzas como al propio SECAP. Vamos a tener reuniones en estos días, porque ahí hay un aporte fuerte que hace el sector privado para precisamente capacitación de colaboradores y de posibles colaboradores que puedan precisamente trabajar en nuevas tecnologías. Hay cerca de 80 a 100 millones que se aportan y realmente lo que llega al SECAP es mínimo. Entonces, todo va a la cuenta común. Eso tiene un fin específico y realmente vamos a impulsar que se rescate nuevamente estos fondos para precisamente lograr esa capacitación que se necesita para los empleados. En la parte que usted menciona del tema de los despidos, o sea, a ver, yo tengo otra información y un poco hablando de información de los números de afiliados del Seguro Social. Si bien hubieron empresas que optaron por liquidar y acoger el artículo que permitía por situaciones de quiebra, los números no son de 1.200.000. 260.000 decía la Seguridad Social. A ver, yo tengo aquí las cifras cortadas de la Seguridad Social. A junio del 2019 había afiliado 2.016.000 personas al Seguro Social. Actualmente, a junio del 2021, hay 1.813.000. Ahí nos da 1.200.000 menos colaboradores. En todo caso, creo que tenemos que trabajar con las cifras. Esta es información del Seguro Social, ¿no? De hecho, venimos creciendo en número de colaboradores de enero a... 3 últimos meses, sí. Han crecido cerca de 40.000 personas que han podido acceder a nuevo empleo. Todavía no llegamos a la cifra, obviamente, del 2019 y sigue habiendo cerca de 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen un empleo adecuado. Hacia eso tenemos que buscar consensos, trabajar y verlo. Pero creo que tenemos que afinar el tema de cifras
porque se habla de 1.200.000, cuando realmente en las cifras que he mostrado, la reducción estaría cerca de 1.000 colaboradores que se reducen en el Seguro Social, hablando de lo que es trabajadores del sector privado. Claro. ¿Ya? Porque eso también hay que diferenciar. Por un lado, se generaliza y se habla de cifras. El sector privado, la reducción que hay de acuerdo a cifras del Seguro Social es la que acabo de mencionar. Pero perdón, Francisco, ahí hay una cosa. Así fuesen 1.000, uno al que se le ha estafado en virtud de la aplicación de una ley, ya debería preocuparnos, sí. Pero tampoco se puede usar una cifra para escandalizar y confrontar. Eso es irresponsable también, ¿sí? Yo digo, a ver, creo que los casos no podemos generalizar. Como bien decías tú, sea 1.000 o sea una persona, esa persona tiene el derecho a demostrar que se lo ha estafado, como acabas de mencionar. Y la posición desde la Cámara de Industrias es: nosotros no creemos que una empresa pueda tomar medidas de forma unilateral si no corresponde. Por eso hay que ver cada caso y cada situación y realmente no generalizar. Yo en eso pido, busquemos los casos, y si hay casos que realmente fueron mal aplicados, veámoslos y digamos, y puntualicemos, no generalicemos, porque la gran mayoría del sector industrial estuvo ahí para mantener las plazas de trabajo a pesar de que estuvieron cerrados, estuvo ahí para apoyar con kits de alimentos, kits de limpieza. Hoy en la vacunación se nos ha pedido de parte del gobierno que apoyemos con los insumos, y a la fecha, al 31 de julio, que hay más de 9 millones de ecuatorianos que ya tienen en la primera dosis, el comité empresarial y todo el sector privado ha provisto de cerca de 5.130.000 insumos para que el proceso de vacunación no paralice. Entonces, el sector privado busca las formas de apoyar, busca estar cerca de los colaboradores, y realmente nos vemos, y voy a tomar una frase de nuestros colegas de la Cámara de Comercio de Guayaquil: todos somos socios. O sea, realmente las empresas no pueden estar si no hubiera colaboradores responsables que se ponen la camiseta de la empresa y la sacan adelante. Entonces, yo creo que en eso tenemos que comenzar a hablar de otra forma, en el sentido, y comparto lo que dice Fernando, o sea, a ver, aquí hay que sentarse, buscar consensos y entender a las dos partes. O sea, realmente creo que es una oportunidad. Venimos de un año muy duro, y realmente yo creo que si luego de esta prueba tan fuerte, que todos hemos perdido familiares, amigos, no tenemos la capacidad de sentarnos a conversar, no hemos aprendido la lección. Fernando, ahí está un gran reto, ¿no? Yo digo, la dirigencia nueva de los trabajadores, esta que debe reestructurar, fortalecerse, tiene este gran reto de entender estas nuevas realidades y de plantearla, y de reconocerse, ¿no? Empresarios, trabajadores, de comenzar a actuar como dicen, somos socios en esto, pero socios a los que tenemos que respetarnos mutuamente. La confrontación, Fernando, parecería que ya no es el modelo, aunque en un momento dado puede ser necesaria, y así se resuelven también los temas. Sí, pero este momento, ¿entramos o no en conciencia, Fernando? En todo momento el diálogo es muy importante para poder avanzar sin necesidad de generar heridas que luego difícilmente se sanan, se curan. Una sociedad tiene que desarrollar capacidad de lograr acuerdos mínimos, y nosotros siempre hemos estado conscientes de eso. Lo que sucede es que no siempre las partes optan por ir a un diálogo franco, honesto, sincero, y eso genera después dudas, desconfianzas. Claro. Siempre inclusive ha habido algunos cuestionamientos. Yo particularmente he notado que, por ejemplo, un sector empresarial a nivel nacional de nueva generación, particularmente acá en Quito, tuvo una posición más extrema, más radical. Yo me acuerdo cuando nos sentábamos a dialogar con Alberto Dazún, o con Roberto Peña, o con Gustavo Pinto, las situaciones podían ser tensas, pero siempre había una caballerosidad para avanzar, y algunas cosas se lograban acordar.
Aquí en Quito particularmente las cámaras comenzaron a votar, inclusive ya los empresarios dejaron la dirigencia y se encargaron a sus empleados, y eso complica el diálogo, cuando lo lógico es que entre partes directamente implicadas. Pero ahí viene una cosa, Fernando, que sí acaba de decir Francisco y que es importante. Por ejemplo, decir por parte del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, 1.200.000 trabajadores han sido sacados, no solo que no es verdad, y lo acaba de demostrar Francisco Jarrín, sino que es irresponsable. O sea, no hay derecho, nos están engañando, y una dirigencia que nos engaña, ¿cómo la respaldamos, por ejemplo, Fernando? El problema es que efectivamente a veces se juegan con las cifras, de lado y lado, ojo. No voy a liberar de culpa a otros, al colega, ¿no? Pero de lado y lado se manipulan cifras, lamentablemente los gobiernos de turno pero ahí están, lo que pasa es que hay algunas cifras que están ahí, no hay forma. Lo que pasa es que a veces, mira Francisco, lo que sucede es que a veces las cifras aparecen solamente en determinada situación. En definitiva, lo que tú dijiste es lo más importante. Si hay sectores, yo comparto con Francisco Jarrín esa parte también, si hay sectores que han perjudicado abiertamente a los trabajadores, hay que identificarlos, hay que denunciarlos y hay que hacer que paguen como corresponde. Porque los daños, ¿no? Por ejemplo, el Hotel Sheraton en Quito, el Hotel Acros, ¿no? Gente que se votaron de trabajadores, el caso del Hotel Sheraton sigue funcionando y les querían dar $300 de liquidación a gente de 20 años, de 25 años. Entonces, ahí hay una situación real y hay que denunciarlo, porque eso también genera desconfianza y reactiva ese conflicto social, esa mal llamada lucha de clases, ¿no? Entre unos y otros. Mientras todos podamos trabajar con la verdad, plantear la verdad, tratar de ser transparentes, seguramente el proceso de diálogo va a permitir mejores posibilidades. Yo comparto con ustedes, todos han dicho, la situación del país requiere de un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, pero nosotros le agregamos, estamos dispuestos, como siempre hemos estado dispuestos, a ir a los esfuerzos, a ir a los sacrificios, pero que también cuando lleguen los momentos de los réditos, esos réditos se compartan de manera justa, de manera equilibrada, de manera equitativa, de tal manera que el avance de la sociedad sea asimismo sostenido en función de que hay una sociedad que siente que los esfuerzos se distribuyen igual que los sacrificios. ¿Se necesita un nuevo espacio de diálogo? Sí, señor, claro que sí. Me alegro, es la primera vez que lo escucho, Francisco Jarrín. Espero podernos encontrar para dialogar personalmente sobre estos temas. Y acá se van a encontrar porque y me alegro, porque acá se van a encontrar, los vamos a invitar para hacer un seguimiento. El país necesita, permítanme decirles y repetir algo de Ortega y Gasset, ¿no? Cuánta vigencia desde el siglo pasado, de mediados del siglo. Una nueva política de ideas tiene que venir. O sea, no podemos tampoco no construir algo. Este es un reto y Francisco Jarrín nos ha dicho, y también Fernando Ibarra, o sea, el momento es más propicio para construir. Muchísimas gracias al economista Francisco Jarrín y también al doctor Fernando Ibarra por acompañarnos y debatir. Y espero que se vuelvan a encontrar ya no solo en el debate, sino también aquí para conversar frente a la ciudadanía. Francisco, muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Un gusto. A la orden. Pasen bien. Un gusto. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias. Han estado con nosotros el economista Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias del Guayas, y el doctor Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral. Con esto estamos terminando el día de hoy. Nos encontramos mañana. Gracias. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. Una de las características de la arquitecta Tatiana Bilbao en sus diseños